Bienvenido a la lección número 4 llamada Convirtiéndose en un exterminador. En esta lección vas a aprender cómo puedes convertirte en un exterminador en el ajedrez. De hecho, en las partidas de ajedrez a veces es crucial exterminar a tu oponente primero para tener éxito. Y por supuesto no recomiendo que lo hagas en una forma tan brutal como lo hizo Schwarzenegger en sus películas de Terminator. Sin embargo, durante la partida de ajedrez, cuando cierta pieza del oponente se vuelve realmente fastidiosa para ti, entonces es el momento de exterminarla. Ya debes haber notado que en la partida de ajedrez es realmente aconsejable avanzar. Hemos discutido que deberías avanzar con tus peones tanto como puedas. Y luego, cuando se trata de tus piezas, también quieres desarrollar tus caballos hacia las casillas más avanzadas disponibles, que son la tercera fila para un caballo y lo mismo para el otro. Por ejemplo, uno de estos puede ir a C3. Caballo C6. Y cuando se trata del alfil, puedes querer avanzarlo a B5. Al mismo tiempo hemos discutido sobre el asunto del ataque. Dijimos que deberías enfocar tu atención en el territorio del oponente y tratar de mover tus fuerzas allí para hacer algún daño. Por ejemplo, cuando tu alfil ha llegado a B5, esto no solo ha activado tu alfil, sino que también empieza a ejercer presión en la posición del oponente, lo que resulta molesto para las negras. Al mismo tiempo, no debes olvidarte de la otra cara de la moneda. Si decimos que estaremos tratando de penetrar en el territorio del oponente y hostigarlo en esa forma, el oponente puede querer hacer lo mismo. Por ejemplo, en este caso, él puede saltar con su caballo hacia adelante, a D4, dentro de nuestro territorio. Y entonces esta regla empezará a funcionar a la inversa. Significa que cuando veas una pieza del oponente acercarse a tu mitad del tablero, debes neutralizarla. Es muy importante estar consciente de esta regla. Yo la llamo el principio de la neutralización. En el juego de ajedrez hay muchas reglas. Sabes que necesitas desarrollar tus piezas, calcular las variantes, luchar por el centro, ocupar las casillas débiles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es siempre importante notar qué es lo más crucial en cierta posición dada. De esa forma nunca habrá dudas porque te dejarás dirigir por el elemento más crucial en la posición. Y los principios de las 7 claves para la victoria que estás aprendiendo en este curso consisten exactamente en eso. Estos te enseñan a reconocer cuál es el elemento más crítico en la posición del cual debes encargarte, y con eso puedes saber cómo determinar tu siguiente movimiento. Así que en esta posición, por ejemplo, el elemento más crucial es el caballo negro que está en D4. Por lo tanto, sabes que tu próximo movimiento debe dirigirse en ese sentido. Una de las mejores maneras de neutralizar ese caballo sería jugando caballo F3. Lo cual combina tu propio desarrollo con un ataque a ese caballo. Y de esa manera será eliminado en uno de los movimientos siguientes. Esto también significa que sería un error para las blancas hacer algo diferente. No es que puedas decir, bien, me haré cargo de ese caballo más tarde. Por ahora, en vez de jugar caballo F3, voy a jugar D3 porque quiero desarrollar mi alfil de casillas oscuras. No, esa es una forma incorrecta de pensar. El principio de neutralización dice, si hay una pieza del oponente acercándose a tu mitad del tablero, debes encargarte de ella inmediatamente. Tienes que expulsarla o intercambiarla, pero deshacerte de alguna manera de ella ahora mismo. Ese es el principio general y ahora vamos a ver cómo funciona en ejemplos prácticos. Esta es una posición de una partida entre Kasparov y Karpov, los dos pesos pesados del mundo del ajedrez, siendo Kasparov uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos. Juegan las blancas. Piensa por ti mismo.
¿Cómo jugarías aquí con estas? Por supuesto, hay muchas cosas que las blancas podrían hacer aquí, pero ahora sabes que hay un pequeño truco que vamos a aplicar, el principio que estamos aprendiendo. Por lo tanto, vamos a aplicar el principio de la neutralización. Habiendo dicho esto, debes notar aquí que hay un alfil negro metido en tu mitad del tablero. Por lo tanto, tu principal tarea es deshacerte de alguna forma de ese alfil. Así, la pregunta real que deberías hacerte es: ¿cómo puedo alejar a ese alfil de mi territorio? Y para esta pregunta la respuesta es muy obvia, porque no hay muchas maneras en las que puedas hacerlo. La única forma real de hacerlo es simplemente moviendo tu alfil a D1 y ofreciendo un intercambio. Realmente hay solo dos formas de neutralizar una pieza del oponente que invade tu mitad del tablero. Una de esas es ofrecer un intercambio, y eso es exactamente lo que están haciendo las blancas. Antes de que vayamos a los siguientes movimientos, déjame hacer una pequeña observación sobre la posición. A primera vista puedes estar preguntándote cuál es realmente el problema con ese alfil que permanece en B3. No está atacando nada en este momento, ¿por qué me debería preocupar? Y esto es parcialmente cierto. Pero de todas formas, este alfil está bloqueando tu posición. Se puede notar que ataca un grupo de casillas dentro de nuestro territorio y por lo tanto nuestras piezas se están sintiendo un poco incómodas, un poco molestas. No pueden moverse libremente dentro del propio territorio, lo cual es un poco extraño. Al mismo tiempo, ese alfil también está bloqueando los peones del flanco de dama, impidiéndoles avanzar. Por lo tanto, puedes ver que, en resumen, ese alfil simplemente bloquea la comunicación normal dentro de tu posición y aunque no ataque nada directamente, sigue siendo algo muy molesto. Y es por eso que es el momento de exterminarlo. Por eso las blancas jugaron alfil D1. Si pudiste adivinar esta jugada, felicitaciones. Es exactamente lo que jugó Garry Kasparov. Ahora puedes ver que, siguiendo los principios correctos, puedes jugar incluso también como los mejores jugadores de todos los tiempos. Sigamos adelante. Las negras jugaron alfil C4. No estaban interesadas en el intercambio. Pero antes de eso, veamos rápidamente qué sucedería si las blancas capturaran el alfil. Alfil por D1. Pues eso permitiría a las blancas poner en juego su torre de F1. Y así podemos ver cuánto mejora la posición de las blancas en solo una jugada. Las piezas blancas quedan coordinadas y están atacando el peón D5. Y ahora realmente las negras están en problemas. ¿Cómo pueden proteger ese peón? Sí, pueden protegerlo con caballo F6. Pero entonces se le puede seguir atacando. Se ataca el caballo y después de que se elimine ese defensor, el peón D5 caerá. Y con eso la posición de las negras se derrumbará. En la partida real, Karpov se negó a intercambiar los alfiles. Jugó aquí alfil C4. Quería conservar ese buen alfil y las blancas simplemente respondieron a esto retirando la torre del ataque. Si en lugar de que las blancas jugaran torre E1, decidieran regresar con el alfil a E2, las negras sencillamente podrían repetir la posición. Esto no daría nada a las blancas y es por eso que tuvieron que hacer algo diferente. Por eso, después de que las negras jugaron alfil C4, las blancas solo retiraron la torre del ataque. Las negras respondieron con dama E6. Y aquí viene la siguiente pregunta para ti. ¿Cómo jugarías aquí con las blancas? En general la situación sigue igual. Todavía hay un alfil negro en la mitad de nuestro tablero y todavía queremos exterminarlo.
Ya sabemos que una forma de exterminar una pieza del oponente es intercambiándola, pero también hay una segunda forma. Puedes expulsarla, puedes atacarla. Y eso fue lo que hicieron las blancas. Jugaron B3, atacando el alfil, y esa es la forma más directa de expulsarlo. Las negras jugaron alfil A6. Y no estoy realmente seguro de por qué las negras se decidieron a regalar el peón. Sabemos que por el principio del material se dice que si puedes tomar algo debes hacerlo. Y entonces las blancas pueden realmente tomar el peón, y eso es exactamente lo que hicieron. Luego de esto, alfil B7. ¿Y a dónde debería ir la dama? Es una rápida pregunta. ¿Qué piensas? Espero que después de estudiar mucho las lecciones anteriores, ahora sepas que primero que todo debes mirar hacia adelante. Y entonces es así como llega a nuestra mente el movimiento dama C7. Una vez más ves que simplemente es el principio de la máxima actividad. Y si lo conoces, puedes jugar también como Garry Kasparov. Ahora el alfil negro está siendo atacado, así que las negras juegan alfil C6. En este momento el peón blanco en A3 está colgando, y como sabemos necesitas tomar material del oponente y también conservar el tuyo, por lo tanto se juega A4 para proteger ese peón. Y ahora vamos a evaluar en general lo que sucedió en esta posición en unas pocas jugadas. Al comenzar, el alfil de las negras estaba instalado dentro de la posición blanca, en B3, perturbando los planes de las blancas. Ahora ha sido expulsado hasta llevarlo a C6, y ya no tiene otro lugar a donde ir. Como puedes ver, no hay más casillas disponibles para este alfil en este momento. Sobre la marcha, las blancas ganaron un peón, y con una gran ventaja debido al peón extra y a una mejor posición, Kasparov ganó la partida más tarde. No vamos a seguir mirando la partida, te invito a examinarla completa en los archivos PGN que acompañan nuestras lecciones. Ahora continuemos con el siguiente ejemplo. Esta vez he escogido una partida entre dos jugadores de club, de modo que puedas ver los típicos errores que cometen los jugadores de club y que además puedas ver cómo estos jugadores siguen los principios correctos en su nivel de aficionados. En un nivel donde fácilmente puedes compararlos con tus propias partidas, porque tus oponentes pueden hacer cosas similares, cosas correctas y errores en sus partidas. Digamos, vamos a examinar desde esta posición. Ahora juegan las blancas. Primero que todo, déjame hacerte esta pregunta. ¿Qué piensas que deberían hacer las blancas aquí? Sabes que deberías enfocarte en el intruso de tu oponente, ese que está invadiendo tu mitad del tablero. En este caso el caballo E4. Quieres deshacerte de este de alguna manera, y la forma más fácil de hacerlo es simplemente tomándolo inmediatamente. Podría haber otras maneras de hacerlo, de luchar contra ese caballo. Tal vez puedas capturar el peón de D5, tratando de alguna manera así de minar la posición del caballo. Tal vez puedas además atacarlo con tu alfil, yendo a D3. Pero de todas formas, tus pensamientos deben estar en ese caballo y en cómo deshacerte de él. Repito, la forma más directa es intercambiándolo inmediatamente. Sabemos que solo hay dos principales formas de deshacerte de una pieza del oponente que invade tu mitad del tablero. Es intercambiándola o atacándola. Las blancas jugaron caballo E4 y las negras respondieron con alfil por E4. ¿Qué deberían hacer las blancas ahora? La situación no cambia mucho, porque todavía hay una pieza, ahora es el alfil, que está invadiendo nuestra mitad del tablero, y por ende deseamos eliminarlo de alguna manera. La forma más directa de hacerlo sería colocando nuestro alfil en algún lugar como F3 o D3, y tratar de luchar con ese alfil e intercambiarlo de alguna manera. Eso era lo que las blancas deberían haber hecho. En la partida real, sin embargo, las blancas decidieron jugar
caballo por D7. Y ahora permíteme preguntarte, ¿qué piensas de esta jugada? ¿Es buena, mala o normal? Sabemos que es realmente bueno tener tu pieza metida en la mitad del tablero del oponente. Y por lo tanto, es realmente increíble para las blancas tener un caballo tan poderoso como ese metido en E5. Entonces definitivamente no quieres entregarlo, no quieres intercambiarlo, quieres conservarlo. Realmente eso sería tarea de las negras, luchar contra ese caballo. Puedes ver que el jugador de las blancas tiene un puntaje de 2066. Es un jugador que podemos considerar relativamente fuerte entre los jugadores de nivel de club. Pero comete un error realmente obvio. Y es un error que tú puedes notar fácilmente con solo conocer los principios correctos. Así que caballo por D7 es un error muy grave que hace que la posición de las blancas empeore de inmediato. Rey por D7, alfil D3. Pero ahora las negras tienen una mejor forma de apoyar su alfil. Hicieron un movimiento muy inteligente, F5. ¿Cuál es el propósito de este movimiento? Echemos un vistazo. Las blancas quieren intercambiar el alfil y realmente lo hicieron. Aunque primero jugaron C5, no sé por qué hicieron eso. Luego intercambiaron el alfil. Y ahora puedes ver la transformación. En el pasado las negras tenían ese poderoso alfil en E4 que estaba atacando muchas casillas en el territorio de las blancas, y eso era molesto. Pero después de que los alfiles se han intercambiado, las negras han reemplazado ese alfil con un peón. Y aunque el peón no es tan fuerte como la pieza, todavía controla un gran número de casillas dentro de la posición blanca. Y además impide que las blancas maniobren normalmente en su territorio. En algún momento en el futuro, tal vez en el final, este peón pueda avanzar y ser promovido como nueva dama. Por lo tanto, las blancas siempre tendrán que estar vigilando a ese peón y tratando de bloquearlo. Por lo tanto, como puedes ver, incluso un peón del oponente en tu mitad del tablero es ya un poco molesto. Por supuesto es menos molesto que una pieza, pero sigue siendo ventajoso para las negras. Es por eso que es maravilloso para las negras tener ese peón ahí. Esto siguió con dama H5, torre A F8. Aquí puedes ver que las negras simplemente tienen una gran posición, pueden atacar al peón de F4 y lo están haciendo justo en este momento. F5, torre H a G8. Y resumiendo, es una muy buena posición para las negras. Aquí las blancas cometieron un error garrafal, pero aún sin ese error su posición sería bastante mala de todas formas. Jugaron F6, entregando el peón. Torre por F6, torre por F6, dama por F6. Las blancas probablemente estaban esperando, confiadas en la jugada torre F1, con algún contraataque, pero aquí las negras encontraron una fuerte respuesta que hizo que las blancas se rindieran de inmediato. Alfil H2. Esto desvía al rey de la protección de la torre. Y dama por F1, ganando material, amenazando jaque mate, de modo que las blancas se rindieron. El momento más crítico de esta partida fue el comienzo, donde notamos lo mal que las blancas manejaron la situación con su caballo centralizado. Y te reitero mis felicitaciones por el hecho de que ahora entiendas el ajedrez mejor que muchos jugadores de club. Esta vez es una partida entre Gershon y Karyakin. Karyakin es uno de los mejores jugadores del mundo, que disputó el campeonato mundial contra Carlsen recientemente. Es el turno de las negras y puedes pensar en esto durante unos segundos, pensar en lo que las negras deben jugar aquí.
Por supuesto, los principios generales funcionan en cualquier posición, y funcionan en esta posición también. Siguiendo los principios generales puedes ver que aquí hay un alfil blanco metido en nuestra mitad del tablero y está presionando la posición de las negras. Idealmente hablando, a las negras les encantaría ubicar su torre en un lugar como D8, jugando torre a D8, y tal vez doblar las torres a lo largo de la columna D para atacar el peón D4. Pero debido al poderoso alfil blanco que está en G5, esto sería un poco incómodo para las negras porque están atacando al caballo y a la torre que se haría detrás indirectamente. Así las negras no podrían realmente mover sus piezas con libertad. Es por eso que antes de empezar a realizar su plan, las negras tienen que deshacerse del alfil de G5 de alguna manera. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? A decir verdad, no hay muchas opciones. Si tratas de expulsarlo con F6, esto realmente no funciona. Se va a debilitar mucho tu posición. Después de el intercambio, el peón E6 va a quedar atacado doble vez y allí se va a generar un ataque doble sobre el rey y la dama negra. Así que esto no funciona tácticamente y es una forma perjudicial de manejar el juego para las negras. Entonces, ¿cuál es la otra manera de eliminar ese alfil? Sabemos que solo hay dos formas, una es atacándolo y la otra es intercambiándolo. Entonces, ¿cómo puedes intercambiarlo? Para eso las negras jugaron rey H7 y luego alfil H6. Aquí está, torre D3, alfil H6. Vamos a intercambiar ese alfil. La posición está tan cerrada que no es muy peligroso para las negras que el rey aparezca por un segundo en H6. Este puede fácilmente retroceder en el futuro. En cualquier caso, la posición está tan cerrada que las blancas no pueden atacar al rey negro de ninguna manera. Blancas siguieron con F4 y las negras intercambian su alfil con éxito. Ahora que ya no hay peligro para las negras, empiezan a realizar su plan jugando torre A a D8, ejerciendo ya presión sobre la columna D. Torre F a D1 y ahora las negras son libres de ejecutar su plan. Jugaron dama C7, preparándose para doblar las torres a lo largo de la columna. Repito, para ejercer presión en ese peón débil de D4. Torre F3 y aquí hay otro momento instructivo. Si las negras trataran de ejecutar su plan mecánicamente y simplemente doblaran las torres a lo largo de la columna D jugando algo como torre D7, ¿te das cuenta de lo que podrían jugar las blancas en ese caso? Pues con torre D7 hay una combinación táctica. Las blancas pueden sencillamente aprovechar este momento para tomar el peón de E6 con el alfil, aprovechando el hecho de que este peón está clavado porque se perdería la torre. Y examinando esta posición puedes notar algo interesante. Antes de torre D7. Anteriormente hemos estado hablando sobre la situación en la que hay una pieza del oponente situada en nuestra mitad del tablero y dijimos que eso es intolerable. Sin embargo, a veces hay situaciones en las que una pieza del oponente no está situada en tu mitad del tablero, pero está mirando hacia tu mitad del tablero, como es el caso en este momento con la torre de F3 y el alfil de H3. En esos casos no es tan peligroso comparado con la situación en la que ya estén metidos dentro de nuestra mitad del tablero, pero todavía, idealmente hablando, queremos neutralizar esa presión de alguna manera, expulsar esas piezas o bloquearlas, pero hacer algo, de modo que no nos ataquen más. Las negras lo hicieron jugando caballo F5, solo para cerrar la posición totalmente.
alfil por F5, G por F5. Las blancas intercambian ese caballo, pero después de eso la posición sigue estando bloqueada y ahora las blancas ya no tienen piezas activas. Siguen con dama C2, la dama estaba atacada, torre D5, el plan que habíamos nombrado antes, B4, torre F a D8. Ya vimos que las negras han podido doblar con libertad las torres a lo largo de la columna. Torre F a D3, defendiendo. Rey G6. Se juega esto para bloquear totalmente la posición en el flanco de rey. Dama C4 y dama B6. Ejerciendo una severa presión sobre el débil peón blanco y las blancas están en graves problemas. En el futuro las negras también juegan A5 para crear otra debilidad en B4 en la posición de las blancas y continuar atacando y luego ganan la partida más tarde. El factor clave de esta partida es que después de que las negras neutralizan las piezas activas blancas, las blancas se quedan solo con piezas pasivas, y estas últimas se convierten finalmente en simples defensoras de los peones débiles. Y eso es todo. Ese es el poder de la neutralización. Cuando exterminan las piezas activas del oponente, este no puede atacar más y se le condena a sumergirse en la pasividad. En esta lección estuvimos hablando sobre la cuarta clave para la victoria, el principio de la neutralización. Este afirma, si hay una pieza del oponente en tu mitad del tablero debes neutralizarla. Hay dos formas de neutralizar a un intruso del oponente. Puedes intercambiarlo o atacarlo para expulsarlo. Aquí principalmente estamos hablando sobre una pieza del oponente porque tiene el máximo poder. Si hay un peón del oponente en tu mitad del tablero, idealmente hablando también te encantaría deshacerte de él, pero este es menos crítico. Sin embargo, si hay una pieza del oponente acercándose a tu territorio, debes siempre encargarte de ella inmediatamente y exterminarla.